Hola, buenos días y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a hacer un repaso de la situación a nivel general y de oportunidades que pueda haber en el momento actual, que como siempre alguna hay, ¿no? Eh, en realidad, en el último mes, y me refiero de fecha a fecha, de 12 de abril a 12 de mayo, hemos vivido situaciones, tanto sobre todo de conocer datos macroeconómicos que podían hacer cambiar y mucho las circunstancias del mercado y la dirección de los propios índices de la renta variable, tanto como resultados empresariales que en realidad han salido en su conjunto bastante mejor de lo que se nos había hecho creer, para quien crea en esas cosas. Y, y sin embargo, este es el gráfico, observen, del DAX alemán, se ha movido de un mes para acá en un rango de un 2%. Es verdad que bastantes más veces tanteando las zonas de resistencia, bueno, tampoco muchas más, eh, pero ahora mismo en el cortísimo plazo tanteando más zonas de resistencia, la zona de 16.000, que de soporte. Pero en el fondo no ha sucedido nada. El Eurostoxx 50 no ha sucedido nada. CAC 40 no ha sucedido nada. El IBEX 35 demasiado al albur de lo que haga en cada momento el índice sectorial bancario europeo, y evidentemente ahora mismo es el que más alejado se encuentra de los máximos de abril en la zona de 9.550. Así que va lógicamente a depender mucho de la evolución de un sector que, como ven en el gráfico del propio sector, ahí lo tenemos, está en el corto plazo muy indefinido, hasta el punto de que si cerrara así ahora mismo en gráfico semanal, nos estaría dejando prácticamente un doji que no nos indicaría nada. Dow Jones, ¿está haciendo algo? No, ahí tenemos el gráfico. SP 500, ¿está haciendo algo? No, se ve muy claramente en el gráfico. ¿Cuáles son los únicos que están rompiendo? Nasdaq 100, ahí lo tenemos. Y ahora ya sí, con la anuencia de su homónimo, el Nasdaq Composite, ¿vale? Que hasta ahora era muy reticente a romper por encima de los máximos de febrero, de marzo, de abril, y ahí lo tenemos. Esa era la zona de 12.265 y ya lo tenemos por encima. Ahora bien, la ruptura que están teniendo tanto Nasdaq 100 como Nasdaq Composite es suficiente por filtros porcentuales y temporales para dar por válida la ruptura de esa resistencia y pensar en otro impulso que como mínimo, y eso no es decir gran cosa, lo lleve a los máximos de agosto, en la zona de 13.700 puntos. Y ya digo que eso no es decir gran cosa, porque estamos hablando prácticamente de un 2%, o por qué no, al 0,618% de Fibonacci de toda la caída desde los máximos históricos. Ahí hablamos de la zona de 14.365. Pero vuelvo a la pregunta. ¿Esta ruptura es suficiente? Va a depender y mucho del cierre de hoy, y por lo tanto en gráfico semanal. Porque para los filtros, al menos los que yo manejo habitualmente, el filtro temporal estaría cumplido, quizá no el porcentual, falta ver en qué nivel cierra hoy. Yo esperaría a verlo un 1,5% como mínimo por encima de estos 13.260 puntos, ¿no? Y tres cuartos de lo mismo para el Nasdaq Composite. Ahora bien, y estos son los únicos que están rompiendo algo, ¿eh? El de semiconductores de Filadelfia, fíjense qué lateralidad más brutal. El Russell 2000, fíjense qué lateralidad, ¿no? Por lo tanto, los únicos que están rompiendo los tecnológicos, bueno, tecnológico no, porque el de semiconductores de Filadelfia, insisto, no está rompiendo. Los dos Nasdaq. Si esto es así, y si esto va a continuar, y solo con esa premisa, claro que cabe y puede merecer la pena entrar en algunos títulos, ¿no? Desde hace ya bastante tiempo he venido sosteniendo que los mejores dentro del sector o dentro de los índices americanos
los mejores eran Apple y Microsoft. En las últimas fechas también Meta Platforms, ¿no? Pero claro, haces un poquito de abstracción y dices, hombre, es que al propio índice, al Nasdaq 100, para llegar a sus máximos históricos, comienzos del año pasado, tiene que subir un 25%. Es que Apple está ya solo a un 5% de sus máximos históricos. Microsoft, que para mí es siempre el más noble de todos ellos, Microsoft está solo a un 10% de sus máximos históricos. Nvidia está a un 16% de sus máximos históricos. Por lo tanto, no digo que hayan dejado de ser buenos, pero probablemente si esto va a seguir para arriba, y me refiero sobre todo a los índices tecnológicos, pues quizá no sean de los que más mejor y mayor recorrido van a tener. Probablemente haya otros títulos susceptibles de tener un recorrido mayor. Estoy hablando de Alphabet, que ahora mismo dista un 30% de sus máximos históricos, poco más o menos que el propio índice, pero que acaba de romper Alphabet también una resistencia de medio plazo brutal. Amazon también, que está, ojo, a un 70% de sus máximos históricos, por lo tanto se puede convertir en una opción muy buena y también está luchando y parece que consiguiendo romper una resistencia importante de medio plazo. Y Meta Platforms, que también está a un 63% de sus máximos históricos y tiene toda la pinta de querer romper por encima de resistencias también importantes y de empezar a rellenar, cuando no cerrar, el tremendo hueco bajista. Espere que mientras tanto voy a abrir el gráfico. Aquí lo tenemos. Sí, este tremendo hueco bajista que en su momento dejó el título ahí lo tenemos, es justamente la zona a la que se está enfrentando. Y observen ahora mismo, bueno, ahora mismo, hace 10 días, y observen también de qué soporte estamos en su momento hablando y ahora, por lo tanto, origen del último gran hueco bajista y, por lo tanto, resistencia enorme. Por lo tanto, por encima de 248, vamos a ponerle un filtro, 251, 252, por encima de ese nivel, yo creo que se podría convertir en una de las mejores opciones del mercado y con altas expectativas de que como poco vaya a cerrar el tremendo hueco bajista en la zona de 325. Pero ojo porque también el calibre, la resistencia a la que se está enfrentando es de AUPA y por lo tanto tiene que darse esa circunstancia de que rompa por encima del nivel que acabo de mencionar con su correspondiente filtro. Mientras tanto, sí, y en la medida en que hoy el Nasdaq no cierre por debajo del nivel que hemos mencionado, ahora mismo las dos mejores opciones a mi entender serían Alphabet y Amazon con los ojos como platos abiertos esperando a ver lo que puede hacer Meta Platforms. Bueno, pues nada, solamente quería comentarles esto y volveremos la semana que viene. Feliz fin de semana y cuídense mucho.